guerra judía y posteriormente emperador desde el 70 hasta el 79 después de Cristo. Así que después que Vespasiano sube al trono, otra vez todo volvió a la normalidad, a que los emperadores duraran los años que tenían que durar. Qué interesante que después del cumplimiento profético de la destrucción del templo que había dicho Daniel, todo volvió a la normalidad y que fue, entre otras cosas, confirmada por Jesús. El imperio siguió teniendo sus emperadores en tiempos normales y bajo las normas normales. He aquí los sucesos, vea. Galba había sido asesinado por Otón, pero Vitelio fue escogido emperador por las legiones alemanas, vencido por las tropas de Vitelio. Otón cometió suicidio y Vitelio entró triunfante en Roma, pero sus tropas saquearon la ciudad. Vespasiano, que había vuelto de Cesarea, se encolerizó con estas noticias y sus ejércitos todavía más. Sus hombres le apremiaban porque era un gran líder y la justa antítesis del miserable y estéril Vitelio, porque Vespasiano tenía 2 hijos para sucederle. Por ello sus tropas, proclamaron emperador a Vespasiano y le apremiaron a que salvara al imperio en su hora de peligro. Aunque Vespasiano rehusó, sus oficiales le apremiaron mientras que sus tropas se reunían. La profecía decía que quien va a destruir la ciudad y el templo es un príncipe que ha de venir con un pueblo. Esta profecía es tremendamente exacta. Dice que desenvainando las espadas le amenazaban de muerte a Vespasiano si rehusaba. Y al no poderlos convencer con más argumentos, Vespasiano finalmente accedió. El pueblo de Roma aclamó a Vespasiano como emperador. Él recibió las buenas nuevas en Alejandría, de donde navegaría a Roma. Mientras tanto envió a su hijo Tito con tropas de élite para aplastar a Jerusalén. Esto lo podemos encontrar en la Guerra de los Judíos, escrita por Josefo. Josefo, para recordar un poco, era un escritor judío contratado por los romanos para que escribiera el diario vivir de las tropas, sobre todo las tropas que estaban acantonadas rodeando a Jerusalén para destruirlas. Interesante todo esto. Esto es historia y es verídico y es verdad. Lo que quiero resaltar aquí es que la profecía de Daniel dice el pueblo de un príncipe que ha de venir. El pueblo de un príncipe. Cuando Vespasiano era general, su hijo Tito no era un príncipe. Pero cuando él es nombrado emperador, automáticamente como hijo del emperador se convierte en un príncipe. Este detalle es increíble. Y es increíble porque nos demuestra paso a paso, letra a letra, coma a coma y punto a punto, cómo la profecía dada por Daniel, capítulo 9, y corroborada por Jesús en Mateo 24 y Lucas 21, se cumple exactamente al pie de la letra, en los tiempos que debía cumplirse. A estas alturas del asunto, como ya les dije, ya Tito era un príncipe, pues su padre había sido ya convertido en el César, el rey del imperio romano. Tito se convirtió, como les dije, en el príncipe, en el sucesor. Y la profecía de Daniel, vuelvo a reiterarles, decía de la siguiente manera: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el templo. Este relato es apasionante y es apasionante porque nos muestra la exactitud bíblica, cómo se cumplen cronológicamente los tiempos de Dios. Todo lo que Dios dijo, todo lo que Jesús habló cuando salía del templo, que sus judíos le interpelaron acerca de, ¿viste lo grandioso del templo que tenemos? Cuando ellos les dice, de aquí no va a quedar una piedra sobre otra piedra. Qué interesante. La profecía, les reitero, había estado sellada por Daniel. Lo que Daniel había dicho 500 años aproximadamente antes de que Jesús lo hablara,
se tenía que cumplir tal cual lo decía la Biblia. La pregunta es, ¿cómo fue destruido el templo y la ciudad? ¿Lo narra la Biblia? ¿Lo narra la Biblia? ¿Lo narra la historia? ¿Lo dice la arqueología? ¿Es verdad? Como ya les dije, el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo por Tito. Tito estaba al mando de las tropas de élite que su padre, el emperador Vespasiano, le había encomendado. Pero lo interesante del asunto es que los romanos, Tito, nunca querían destruir el templo, porque para ellos era un adorno. Ellos le habían invertido un dinero fuerte para remodelar ese templo. Ese templo lo había remodelado Herodes. Era para ellos orgullo, le habían invertido un dineral. Y ustedes se van a dar cuenta en la próxima sección que tengamos cómo Tito da órdenes para que no se toque ninguna parte del templo. Pero la profecía tenía que cumplirse. Entonces, la pregunta es, ¿cómo fue destruido el templo y la ciudad? ¿De qué manera? ¿Qué dice la Biblia y qué dice la historia? Ok. Aquí termina esta primera conferencia. Los voy a dejar ahí para que el próximo sábado nos encontremos para explicarles cómo fue destruido el templo y la ciudad. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto en primer lugar? Porque es importante poner las bases para lo que vamos a ver más adelante, que es fuerte, durísimo, pero apasionante. ¿Por qué traigo esta serie de escatología? Porque es importante que usted conozca lo que dice la Biblia acerca de los finales del tiempo, de los acontecimientos y de todos estos asuntos. Para que, como dijo Jesús alguna vez, no os dejéis engañar. No se dejen engañar. Vaya a la Biblia. Todos los acontecimientos que están pasando en este momento están descritos en la Biblia. Lo que pasa es que no podemos salir así como de buenas a primeras a doblar campanas y a tirar noticias y que yo soy el profeta y el Señor dice que en este momento que el mundo pasado mañana se va a acabar. No, van a suceder otras cosas. Vamos a aprender muchas cosas aquí interesantes que les van a dejar a ustedes una claridad asombrosa. Los espero el próximo sábado por estas mismas redes sociales. Pastor Francisco, gracias por permitirme, por darme la oportunidad de dirigirme a nuestra preciosa iglesia, el Centro Cristiano de Alabanza El Shaddai. Aquí nos encontramos el próximo sábado a las 8 de la noche. Dios los bendiga, Dios los guarde, duerman en paz, mis amados.